Hola a todos, estamos en una nueva edición de ¿Sabías qué PTI? Y el día de hoy vamos a profundizar sobre lo que es el laboratorio de Internet de las Cosas Industrial. Para poder hacer esto vamos a hablar con el jefe del laboratorio, que es el ingeniero Enrique Flecha. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Para poder empezar esta charla, ¿nos puede comentar un poco qué es el laboratorio de Internet de las Cosas Industrial? Sí, claro. El laboratorio de Internet de las Cosas Industrial, primeramente lo que llama la atención es su nombre, ¿verdad? Así mismo. Internet de las Cosas Industrial. El nombre viene de las siglas, digamos en inglés, del concepto en inglés que es Internet of Things, ¿verdad? Y más específicamente Industrial Internet of Things, Sí. Entonces, por eso es el laboratorio de Internet de las Cosas. Justamente antes de ir Sí. directamente a lo que es la pregunta, Enrique, ¿será que puedes profundizar un poco sobre ese concepto? Ok, sí. El concepto de Internet de las Cosas, ¿verdad? Y el concepto adjunto al que es Internet de las Cosas Industrial es algo que está muy relacionado a lo que es el mundo tecnológico, de las ciencias de la computación, de los sistemas embebidos y de la hiperconectividad. Básicamente establece que cada día más dispositivos, cientos, miles, millones de dispositivos se van uniendo, digamos, a lo que es Internet, ¿verdad? Que es la red de redes. Okay. Esto ocasiona una tremenda oportunidad de generar un montón de información y datos, ¿verdad? Okay. Datos que son muy importantes para las producciones industriales, para las industrias, para las empresas. O sea, estamos hablando de un concepto que impacta de una manera que muchas veces no percibimos en nuestro día a día, pero impacta económicamente en miles de millones de dólares en diferentes sectores industriales y empresariales alrededor del mundo, ¿verdad? Buenísima la explicación, ingeniero Enrique. Y justamente así como también hablamos en otra edición, estamos hablando de muchísimo valor de lo que son los datos Así mismo. y la información. Así mismo, sí. ¿Será que me puedes comentar cuáles son las iniciativas más importantes que el laboratorio hoy está llevando? Sí, por supuesto, José. Hilando un poco, continuando con la idea de Internet of Things y Sí. de estos dispositivos que generan datos y que cada vez existen más de estos dispositivos, Sí. en todos los ámbitos, ¿verdad? En nuestras casas, en nuestras industrias, en nuestras empresas. La principal iniciativa, la principal función de este laboratorio, de este espacio técnico, es justamente apuntalar esta capacidad, aprovechar, digamos, este concepto, este nuevo surgimiento tecnológico que es Internet of Things, ¿verdad? Sí. Y generar la suficiente capacidad técnica para poder prestar servicios y soluciones a las diferentes unidades del PTI y también de todo el país, ¿verdad? Okay. El objetivo es trabajar en 3 líneas bien definidas en el laboratorio, que son las siguientes, ¿verdad? Uh-huh. Diseño y fabricación de placas de circuito impreso y electrónica, Internet of Things y sistemas embebidos, y instrumentación y automatización industrial, ¿verdad? Entonces, trabajando en estas 3 líneas que son bastante abarcantes, bastante grandes, el objetivo de la principal función del laboratorio es tener esta capacidad técnica de lograr estas soluciones innovadoras totalmente relacionadas a IoT, ¿verdad? Los dispositivos conectados a Internet, sí. Y el tremendo potencial que genera esto de poder generar cada vez más datos e informaciones que son súper valiosos para las industrias, para las empresas, para las personas. Realmente es muy transversal a todo lo que te puedes imaginar, ¿verdad? Vos me nombrás un rubro industrial o empresarial y yo te aseguro que ahí IoT está impactando sí o sí. Claro, o sea, es prácticamente transversal a todo el movimiento, independientemente a qué rubro. Sí. Y lo mismo se aplica acá en el laboratorio, en el sentido a otros laboratorios o áreas del parque. Sí, exactamente, sí. La función del laboratorio es prestar este servicio especializado de proveer soluciones, de proveer diseños, ideas, basándonos, apuntalándonos los conceptos de IoT, ¿verdad? Que cuando uno digamos, empieza a explayarse un poco más sobre el tema, se da cuenta que está relacionado a diferentes disciplinas, ¿verdad? Como te había comentado, a la electrónica, a lo que es computer science, que son ciencias de la computación, ¿verdad? A un poco lo que es, totalmente a lo que es telecomunicaciones, comunicaciones inalámbricas, el estudio de los datos. Y te comento más, IoT es un concepto que ya está vigente entre nosotros, ¿verdad? Ya está vigente, está creciendo cada vez más y está muy relacionado a otros conceptos que son muy importantes y muy de vanguardia también, que hoy día escuchamos muchísimo, que son la inteligencia artificial, todo lo que es data analytics, big data, el análisis de grandes cantidades de datos, está muy relacionado a lo que es IoT. Un ejemplo, para tirar aprovechando el contexto de ahora, ¿verdad? Estos son herramientas fundamentales, por ejemplo, para un
una época de elecciones en un país, por ejemplo. Exactamente, sí, exactamente. Son herramientas, son elementos fundamentales en realidad en todas las épocas, sobre todo en épocas donde necesitamos tener datos. Datos, claro. Datos, exactamente. Necesitamos tener datos, necesitamos generar información, necesitamos conocer sobre el mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de logística, de movimiento de personas, de obtener datos de lo que está ocurriendo afuera, en diferentes tipos de variables, parámetros o acciones, este concepto de IoT y lo que hace el Laboratorio de Internet de las Cosas Industriales del PTI es súper importante, ¿verdad? Acá estamos hablando de sensores, de dispositivos microcontrolados, de la capacidad de transmitir los datos de manera inalámbrica, de poder converger estos datos y poder tratarlos de manera adecuada, de realizar estudios ya posteriores a los datos. Toda esa capacidad es lo que queremos lograr. Exactamente, o sea, estamos hablando de un abanico de capacidades interminables prácticamente. Así mismo, este es un laboratorio, es un espacio técnico muy versátil, ¿verdad? En el sentido de que eso es lo que yo siempre digo, ¿verdad? En el sentido de que podemos actuar, podemos dar, prestar el servicio y el soporte a diferentes otras áreas de aplicaciones, ¿verdad? Pues vos podés nombrar la que quieras, desde energías renovables, sistemas eléctricos, todo lo que es, digamos, las industrias, automatización industrial, logística, transporte, todo esto que yo te estoy comentando, sobre todas estas líneas, sobre todos estos sectores industriales y empresariales, impacta el concepto de IoT, ¿verdad? Se pueden implementar soluciones que ayuden a obtener datos, a optimizar procesos, a optimizar recursos, a hacer que las cosas funcionen de manera más eficiente y también a conocer qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque justamente estos datos que generamos nos ayudan a conocer nuestra realidad, nuestro mundo, ¿verdad? Para ser un poco más concreto de esto que te estoy diciendo, a mí me gustaría mostrarte parte del espacio técnico que es Laboratorio de Internet de las Cosas Industrial, ¿verdad? Excelente, y en me encanta. específico, hablarte un poco y mostrarte lo que es la línea de fabricación de placas de circuito impreso, ¿verdad? Ok. Y para el efecto, te voy a presentar a mi compañera, a mi colega, Sí. que es la ingeniera Clara Almirón. Ella es la ingeniera que está a cargo de la línea de fabricación de placas de circuito impreso. Hola ingeniera, ¿cómo estamos? Justamente ahora que aprovecho la amabilidad del ingeniero Enrique, como para que vos me puedas contar un poco cuál es tu función acá, ¿verdad? Y de qué se trata esta tarea. Yo trabajo en el diseño, simulación, fabricación, montaje y pruebas de circuitos, de placas de circuitos impresos. Sí. Un diseño que puede partir desde lo que es el esquemático o archivos PCB. O bien también recibimos Gerber con una extensión en el cual puede trabajar la fresadora de la línea LPKF con que tenemos instalados en el laboratorio. Okay. Con respecto a esta línea de LPKF, nosotros contamos con una fresadora que nos permite fabricar placas hasta 6 capas. ¿Me podés mostrar un poco? Sí. Esta fresadora nos permite hacer tanto los pads, las pistas, en base a lo que el cliente nos pasa, ¿verdad? Y de acuerdo a normas IPC. Okay. También tenemos todo lo que es la ubicación, el ensamblado de montaje de componentes superficiales. Sí. Tenemos el horno de soldadura de componentes superficiales. O sea, acá literalmente está en el horno, ¿verdad? Sí, para cuando tiene que salir. Y tenemos lo que es una unidad de metalización de las placas cuando ya hablamos más desde 2 capas para adelante. Un proceso químico, un proceso galvánico. Okay. Y finalmente tenemos también el equipo, la unidad con radiación UV y tenemos una estufa que nos permite hacer todo el proceso de máscaras de soldadura. Okay. Y una última unidad de la línea es la prensa, que nos permite hacer capas multicapas. Okay. O sea que absolutamente todo pasa por ese proceso que hicimos ahora. Sí, o sea, de acuerdo a los requerimientos, hay capas de 2 capas que no necesitan, por ejemplo, la prensa. Hay capas, multicapas que sí. Depende básicamente de cada pedido. De cada pedido, sí. Okay. Y con esta línea hoy día dimos y seguimos dando soporte en forma interna a través de los proyectos en ejecución del parque y también en forma externa en los pedidos de universidades, centros de investigación.
que directamente el parque recepciona. Sí, como el caso del Parque Tecnológico de Brasil o la Agencia Espacial del Paraguay. En ese caso, por ejemplo, de una universidad, ¿el parque tecnológico vende como un producto eso o es a través de convenios? Si me puedes explicar un poquitito nomás. Y actualmente tenemos convenios, ¿verdad? Ok. Es lo que es la forma como estábamos trabajando. Ya se está trabajando también para la línea de productos, ¿verdad? Comercialmente. O sea, sí, con la gente de negocios, ¿verdad? Ok, buenísimo. Y entonces estamos abiertos a un abanico de posibilidades para poder trabajar con la gente. ¿Será que me puedes comentar alguna otra línea Sí. de acá del laboratorio? Otra de las líneas que ahora mismo estoy trabajando Sí. es la de control de motores. Dentro de lo que es la línea de sistemas embebidos, Ok. tenemos, por ejemplo, como les comenté, la de control de motores, que puede ser BDC, o sea, continua, o pueden ser alterna. Este caso específico es en continua, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos a través de lo que se llama PWM, control PWM, podemos hacer el seguimiento de la respuesta de velocidad de nuestro motor. Ok, o sea, y ahora mismo, por ejemplo, más o menos así facilito, ¿qué tarea vos estás haciendo acá? Y lo que me permite esto es, a través de sistemas embebidos ya comerciales, Sí. poner en práctica, ¿verdad?, los conocimientos de programación para hacer control de motores, ¿verdad? Tenemos dentro del laboratorio un sinfín de placas de acondicionamiento o placas de pruebas para tanto las universidades que puedan necesitar de proyectos específicos como centros de investigación o un cliente en específico. Bueno, José, continuando un poco con lo que es la segunda línea de trabajo del laboratorio, que es la línea de Internet de las Cosas y de sistemas bebidos, y Sí. después de haber sentido ya un poco un gustito de lo que se hace acá, Así mismo. de haberle escuchado a la compañera Clara, Sí. acá tenemos una breve muestra, digamos, del tipo de equipos y de kits de desarrollo en lo que se refiere a sistemas embebidos, ¿verdad? Ok. Con los que contamos acá en el laboratorio, ¿verdad? De estos equipos que ven acá tenemos varias unidades de cada tipo de equipo que estamos viendo. Estas son las muestras, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y qué es lo que vemos acá en resumen, en síntesis? Vemos diferentes tipos de placas microcontroladas con diferentes tipos de capacidades para prueba y desarrollo de soluciones basadas en sistemas embebidos, ¿verdad? Ok. Con diferentes tipos de conectividades a Internet, porque hay que acordarse que la temática de este laboratorio es Internet de las Cosas. Claro. Entonces, cuando decimos conectividad a Internet, nos referimos a cosas como Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, comunicación LoRa, que es un estándar de comunicación que surgió no hace mucho tiempo y está siendo muy pujante, y otros tipos de comunicación, ¿verdad?, que vamos explorando. Además de eso, tenemos sistemas embebidos también cuyas funciones están relacionadas a lo que Clara nos mostró brevemente, ¿verdad? Por ejemplo, control de motores, Sí. accionamiento a través de relé, o sea, un poco más la línea ya industrial, ¿verdad? Y por otra parte tenemos también algunos kits de desarrollos bien específicos y con una capacidad bien interesante en términos de lo que es Computer Science y electrónica, ¿verdad? Por ejemplo, contamos con algunos equipos que son FPGA, ¿verdad? Los FPGA son un tipo de sistema digital que uno puede modelar a su gusto para soluciones bien específicas que requieran requisitos bien estrictos, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, Por ejemplo, sistemas de control en tiempo real cuyos requisitos son muy estrictos. Ok. Tiene que ser muy rápido el sistema, o el tipo de señal que se maneja es muy delicada. Entonces, la propia naturaleza del problema que uno quiere resolver exige un sistema digital que tal vez en las soluciones comerciales existentes no conseguimos, entonces ahí se recurre a este tipo de soluciones con FPGA. Es básicamente como darle una forma, digamos, al sistema digital que uno quiere para poder solucionar un problema específico, ¿verdad? o sea que prácticamente, ingeniero, estamos hablando de puntos que en realidad son re familiarizados, o sea, estamos familiarizados, Sí. pero es como el mundo detrás de esto, prácticamente. Exactamente. Es lo que no se ve, lo que está detrás de las cortinas. Todo lo que digamos. nosotros, ahora Sí. culturalmente ya, para nosotros ya está totalmente aceptado, Exacto. Te etc. doy un ejemplo súper concreto. El smartwatch o el Smart Band que usamos Sí. tiene este tipo de dispositivos dentro, ¿verdad? Imagínate. Ese pequeño relojito que nos mide los pulsos,
Claro. nos cuenta los pasos. Podés bueno, responder tu sí, teléfono. puedes responder tu mensaje. Bueno, eso está basado en este tipo de electrónica, en este tipo de sistemas embebidos. Y también en el concepto de que eso se conecta a internet, ya sea a través de tu celular, Claro. ya sea a través de otro medio. O sea, nunca perdemos el oriente de internet de las cosas. Así mismo es, solo que recorremos todos los niveles, ¿verdad? El nivel más bajo de la electrónica, muy cerca de la realidad física. Sí, Y también hasta el último, hasta el más macro. Exactamente, hasta el más macro. Pasando por los niveles de ingeniería, ingeniería de sistema, ingeniería de software, que también es algo que hacemos, ¿verdad? Ok. Así como te comentaba, es muy versátil Sí, acá. totalmente. Se trabaja muchísimo con programación, programación a los distintos niveles. Programación a bajo nivel, nuevamente, ¿verdad? Firmware, microcontroladores, dispositivos microcontrolados con microcontroladores de 8 bits, de 32 bits. Y después ya también una programación ya más mainstream, digamos, más común, que es, digamos, de las computadoras, y también la programación relacionada a todo lo que es base de datos, conectividad, web, etcétera, etcétera. Y una consulta, si es que, o sea, para poder tener masividad en esto, en un hipotético caso que ya sea un producto comercial, ¿eso va a implicar una tarea muy grande o ahora mismo luego ya hay una capacidad para hacer? Ahora mismo existe una capacidad de lograr ese camino. Ese ok. camino realmente, para ser muy sincero, Sí. la respuesta a tu pregunta es depende, ¿verdad? Depende de lo que uno está haciendo. Ok. El nivel de complejidad de las soluciones varía de acuerdo a la naturaleza de lo que uno está haciendo. Pero yo te comento algo. Sí. Siempre el camino que se anda desde una idea, pasando por el prototipo, pasando por el producto mínimamente viable y después por último llegando a un producto comercial, a una solución que uno pueda monetizar, Claro. es un camino que requiere bastante trabajo de ingeniería, pero con este tipo de equipos y de expertise y conocimiento que hay en este laboratorio se puede caminar. Exactamente, esa es la pregunta. O sea, se acá puede. tenemos herramientas para Exactamente, Ok. exactamente. De hecho, ya hay proyectos históricos que se llevaron a cabo en el PTI a través de laboratorios como este, y en este mismo laboratorio se sigue desarrollando proyectos que están relacionados a adquisición de datos y recorrieron ya el camino, digamos, de pasar de ser una idea, pasar a ser un prototipo y pasar a ser ya una solución implementada hoy día. Hola, ingeniero Rajumar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a lo que es acá el segmento PTI y justamente voy a aprovechar la amabilidad del ingeniero Enrique para profundizar un poco sobre el concepto que es SAMR, ¿verdad? Exactamente. Que tengo entendido, estamos hablando de un proceso hoy es muy importante en un convenio que hay con la ANDE. Pero antes de pasar a eso, me gustaría mucho que me puedas profundizar un poco de ese concepto, ¿verdad? Claro, claro. SAMR, básicamente, esas siglas significan Sistema Automático de Medición Remota, que básicamente es la recolección automática de datos de energía de medidores, ¿verdad? Medidores. Y justamente sobre ese punto, ingeniero, esta medición remota, ¿verdad? Porque me interesa ese concepto de Sí. medición remota, ¿verdad? ¿Eso es aplicable para otros puntos, por ejemplo, que no sea necesariamente un medidor? Esa es una pregunta típica. Sí, claro que sí, claro que sí. Justamente el ambiente IoT es eso, ¿verdad? Es recolectar datos de diferentes fuentes o sea, por ejemplo, equipos, maquinarias. O sea, eso sí se puede. Entiendo, o sea que, y también en este caso estamos hablando de específicamente medidores eléctricos. Sí, ¿correcto? sí, sí, así mismo es. Y justamente, ¿será que podemos hablar un poquitito de cómo Claro. fue el caso con la ANDE, por ejemplo? Claro que sí. Acá estamos viendo una bancada histórica. Esta es una bancada, una de las primeras bancadas o sea, es la primera bancada que se utilizó para poder ir haciendo nuestras pruebas. Sí. Quiero hacer un poco un recordatorio, ¿verdad? De que la ANDE nos dio el desafío Sí. de poder extraer los datos de estos medidores. Estos medidores son los medidores que se usan en las residencias. Entiendo, y esto Sí. eso fue con el fin justamente de paliar esa problemática de la ANDE de tener que estar haciendo sus mediciones de manera física. Exactamente, exactamente. Existía una dificultad del equipo de lectura y censo de ingresar a edificios, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a reiterar, nos dio el desafío a ANDE y de manera que nosotros podamos extraer los datos sin la intervención humana. Claro, Así y mismo es. justamente ya para irnos de lleno al proceso. Acá nos puede explicar un poco y cómo sirve esta bancada para Claro. que se dé eso.
Perfecto, sí. Acá tenemos medidores de diferentes marcas y modelos, ¿verdad? Estos medidores están conectados a un módem. Este módem lo que posibilita es darle conexión a internet a estos medidores. Entonces, remotamente nosotros tenemos un software el cual se conecta a los medidores y consigue extraer, previamente autenticándose, consigue extraer los datos y luego esos datos vamos y almacenamos en una base de datos. En un banco. En un banco. Ok, pero estos datos ustedes, ¿cómo se hace para personalizar esos datos? ¿Cómo ocurre eso? Si me seguí, ¿verdad? Sí. Acá, por ejemplo, justamente estábamos mirando que ustedes llevan incluso un registro en un Google Maps. ¿Cómo se da eso? Sí, sí. Básicamente, un medidor consta de un protocolo de comunicación. Entonces, nuestro software lo que hace es ingresa, tiene digamos, el mapa de cuál es el idioma que tiene que hablar con el medidor. Entonces, para cada medidor existe digamos, una trama que le identifica, por ejemplo, cuál es el saludo que le tenés que dar a un medidor X y cuál es el método de autenticación que tenés que utilizar para otro medidor. O sea, hay que, sí, más o menos es el... Entiendo. Sí. Y que va a depender adicionalmente de la característica de cada medidor. Exactamente. Entiendo. Exactamente. Y para hablar un poco a profundidad de ese proceso con la ANDE, ¿cuál es ahora mismo la actualidad de esta iniciativa? Este proyecto está enfocado en edificios, ¿verdad? Básicamente, todos los datos que estamos recolectando son de edificios. Para seguir avanzando, ¿cuál podría ser un siguiente paso en este concepto de información? Exactamente, te voy a comentar un poco cómo funciona el SAMR y justamente una de mis funcionalidades también adicionales dentro del laboratorio. Tenemos un convenio con la ANDE en donde vamos desarrollando nuevas funcionalidades. Y por lo siguiente, él va creciendo, el software SAMR va creciendo. Justamente ahora estamos trabajando con la implementación de una funcionalidad de carga masiva que le van a... O sea que eventualmente, obviamente el futuro es que absolutamente todo esté dentro. Exactamente. Ingeniero, ¿sabe que nos puede explicar un poco esta información de qué se trata? Claro que sí. Dentro del software SAMR tenemos una funcionalidad solicitada previamente por la ANDE en donde ellos pueden visualizar el estado de la toma de mediciones. Por ejemplo, tienen el número de IP, el número de cabina, que es la cuenta catastral, sí. Tienen cantidad de medidores que se encuentran en ese punto midiendo. Y por ejemplo algunas informaciones como medidores que no tuvieron éxito en su lectura y el porcentaje posteriormente. Después tienen un mapa en donde pueden visualizar ya por colores, ¿verdad? Cuál es la situación actual, ¿verdad? ¿Y nos podría explicar un poco así qué son cada color? Claro. Generalmente, está relacionado a la cantidad de medidores que tiene la cabina, ¿verdad? Dentro de un edificio y son la cantidad de medidores que tuvieron éxito en la lectura. En este caso lo que están con el color azul son los que tuvieron menor a un medidor con error, ¿verdad? O sea que está en un criterio aceptable para la ANDE en donde por algo de motivo justo ese medidor no se pudo conectar, ¿verdad? O sea que eventualmente no solamente va a ser una herramienta para, ahora mismo no solo para el tema de ubicar y de hacer esa información para no tener que ir presencialmente, sino que también un banco de datos fundamental para la ANDE. Así mismo. En otro punto también tenemos la cantidad de medidores que estamos también ya leyendo, que es de 13.580 hasta el día de ayer. Y en baja tensión, luego tenemos 427 en media tensión, que son los medidores que actualmente están tomando mediciones.